Hola, muy buenas noches. Bueno, empiezo a saludar, especialmente para quienes lo van a ver grabado y esperando a quienes se van a conectar en el en vivo. Capricho, ¿qué? Capricho Salta, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Primera persona que se conecta. Vamos a esperar a ver quién más se conecta. La idea de lo que vamos a hacer hoy es, como les decía, rescatando al niño interior. Hay muchas vivencias que tuvimos cuando niños, que nos dejaron marcas y formas de vivir que traemos hoy en día aún como adultos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es precisamente de esas situaciones que vivimos, que las seguimos trayendo como adultos y que ya es un buen momento de parar esa situación, de parar esa herida que quedó cuando vivimos esa situación y que realmente como nuestra psique, nuestra mente subconsciente tiene la característica de que pasado, presente o futuro no lo diferencia, no puede diferenciar si esto es pasado, presente, futuro, si es real o imaginario. Entonces nosotros podemos ir a utilizar esa ventaja que nos da nuestra psique para poder ir a ese momento del pasado y darle a ese niño lo que le hizo falta y lo que como adultos hoy en día todavía nos hace falta. Les voy a contar un poquito por qué o qué fue lo que motivó esta conversación. Hace como 15 días, 20 días, ya no recuerdo, estuvimos hablando con Mónica González de las heridas de la infancia. Y en estos días he tenido en consulta, en los últimos, tal vez el último mes o los últimos 2 meses, he tenido en mi consulta a adultos mayores. Y como yo les he contado, generalmente la vivencia que programó un síntoma generalmente se da en la infancia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ir a esa vivencia de la infancia, comprenderla, liberar la emoción que se quedó atrapada en ese instante y darle recursos a ese niño para que pueda resignificar toda esa experiencia y ya como adulto podamos vivir y vivir esas experiencias similares de una manera diferente. Sin embargo, especialmente con los adultos mayores, he notado que hay una dificultad para ir a rescatar a ese niño, porque hay como unos discursos que hace que se les dificulte mucho ver al niño, hablarle en el lenguaje del niño, reconocer su emoción, darle lugar a ese sentimiento. Entonces empiezan a pasar cosas como las siguientes, que es lo que quisiera invitarlos a que tengamos como cuidado o a que lo notemos y lo cambiemos si nos está sucediendo. Porque entonces muchas veces es este niño, hagamos un repasito de las que son las heridas de la infancia para que veamos en qué tipos de situaciones estamos hablando y qué consecuencias tienen en la vida del adulto. Entonces, por un lado está, por ejemplo, la del rechazo. La herida del rechazo la vive el niño cuando siente que ser como es no está bien o no es suficiente. Y ese es este niño que lo comparan, que de pronto se siente que se burlan de él, que siente que llega con una nota del colegio y le dicen que, o sea, le hacen sentir que no es suficiente, lo hacen sentir como que no pertenece, ¿sí? Como que lo sacan del grupo familiar, o ese tipo de situaciones. Y entonces, ¿cómo se vuelve el adulto? ¿Qué hacemos como adulto o qué hace ese niño de ahí en adelante para protegerse? Se vuelve una persona huidiza. Y huidizo en el adulto no necesariamente es que, pues puede ser, socialmente se esconde, evita las relaciones, evita las amistades, pero también, por ejemplo, evita los retos. Evita, por ejemplo, un trabajo, un ascenso,
quisiera, por ejemplo, explotar un talento y sin embargo no lo hace, porque tiene miedo del rechazo, entonces huye a esas experiencias en las que se pudiera sentir rechazada. Entonces, ese niño que todavía vive dentro de nosotros necesita esa sensación de valoración y de reconocimiento que no tuvo en esa infancia. El abandono, la segunda herida. Entonces, el abandono ocurre cuando se sienten, cuando literalmente, físicamente no está, la mamá o el papá se van, o aún estando presentes, se siente la carencia de afecto. ¿Sí? Entonces están, pero no le ponen atención, pero no lo miran, pero no están para él, realmente, para él o ella. Entonces, ese es un adulto que se va a volver muy dependiente y va a hacer lo que crea que es necesario para que no lo abandonen, para que lo acepten, para que lo miren. Entonces va a ser el que está en una relación, el que se puede estar en una relación abusiva, violenta y se queda ahí, el que está todo el tiempo viendo cómo complace, cómo regala, cómo da, cómo se entrega para que por favor no lo abandonen. Entonces a ese niño es importante poder ir y decirle que se puede hacer compañía a sí mismo, que puede estar en paz consigo mismo y que se puede acompañar él mismo, que se sienta que realmente su compañía, que está bien en su propia compañía, que no necesita estar como mendigando la compañía del otro y que además sienta que merece compañía por ser quien es, ¿no? Ese valor por ser simplemente quien es. No necesita esforzarse para que otros lo amen, que no significa que no tenga detalles y que no tenga pues todo lo que alguna vez hemos hablado del lenguaje del amor, pero que no es, tiene que hacerlo y tiene que sobreesforzarse para poderlo recibir. El otro es la humillación, que es la sensación que tiene el niño o la niña cuando sus papás fueron muy autoritarios. Y entonces las normas, las reglas, eran abusivas, ¿sí? Entonces había carencia de libertad. Entonces estos niños que por ejemplo, que todo es un no, que no los dejan tener amigos, que no los dejan salir, por ejemplo, que todo es no puedes, no tienes, no, pero este niño no entiende por qué, simplemente es porque el adulto ejerce su poder y su control de una manera desproporcionada, sin una justificación clara. Entonces este pobre niño siente humillado porque siente que no es digno, ¿no? Y que no es cuidado. Entonces a este niño le va a costar, cuando es adulto, darse momentos de disfrute, de diversión, de consentirse, de saber qué le gusta, de poder decir, o sea, son el tipo de personas, lo hablábamos alguna vez, que por ejemplo no saben qué es lo que les gusta. Y entonces están esperando a que otro diga, a la que el otro pida, por ejemplo, en la mesa, porque él no sabe qué es lo que le gustaría, porque no sabe que puede decirse que sí y darse permiso y disfrutar. El otro es la injusticia, que es cuando los padres son fríos también y también como muy autoritarios y se les exige a un nivel que no importa cuánto se esfuercen, no tiene el reconocimiento. Entonces son personas supremamente rígidas. Entonces a ese niño es necesario ir a darle permiso también de ser flexible, de equivocarse, de abandonar cosas. Es que inicié un curso y ya me di cuenta que no me gusta. Tienes permiso de abandonar. Tienes permiso de decir ya no. Tienes permiso de decir, ¿sabes qué? Entré, pero ya no quiero. Tiene permiso de ser, de estar, de equivocarse, de todo, de ser humano. Y finalmente está la de la traición, que es la herida que cuando no nos cumplen, se pierde la confianza porque no nos cumplen una promesa, hay expectativas que no están satisfechas, no solamente no nos cumplen el cuidado, sino que posiblemente también se da que nos agreden, ¿sí? Que ese papá o esa mamá que deberían ser los garantes de nuestro cuidado, pueden ser, por ejemplo, negligentes con nuestras necesidades, entonces no están para nosotros.
o no contamos con su respaldo. Entonces esa también es una herida de traición. Y entonces nos volvemos hipercontroladores porque cualquiera puede, vamos por la vida sintiendo que cualquiera puede lastimarnos. Entonces a ese niño es importante también ir a darle lo que le hizo falta, lo que necesitó en ese momento en el que se sintió traicionado o en el que se sintió abandonado o en el que se sintió herido. Entonces esa es parte de la idea, pero entonces resulta que yo les decía, noto, sobre todo en adultos mayores, unas conversaciones hacia ese niño que les cuesta realmente mucho trabajo verlo como un niño. Ir a tener esa conversación y conectar con su niño interior para poder sanar esa herida que quedó desde ese momento. Entonces lo primero que yo quiero invitarlos es a que piensen en un instante, porque a todos nos pasó, por más maravillosos que hayan sido nuestros padres, por más queridos que hayan querido ser, todos tuvimos alguna de esas heridas. Todos en algún momento nos sentimos rechazados, abandonados, humillados, traicionados, que fue injusto el trato que nos dieron, que de repente, por ejemplo, llegó el papá enojado del trabajo y te castigó a ti, y tú dices, pero yo no hice nada. Y tú dices, pero te castigó. Y entonces, porque es el adulto, entonces tiene derecho a castigar. Y aún cuando de pronto se hubiera dado cuenta de su error, algunos crecimos en una cultura en la que por ser niño simplemente tenía que soportar el comportamiento de los adultos, ¿sí? Como, es que el adulto está de mal genio y el niño tiene que adaptarse, ¿no? Entonces el niño tiene que aguantarse el maltrato y muchas veces a ese niño no se le ofrecieron las disculpas. O sea, genial, lo mejor hubiera sido que no hubiera tenido que pasar por esa situación. Pero habiendo sucedido, nunca se le ofreció una disculpa verdadera y no se le entregó aquello que le hizo falta en ese momento. Entonces lo primero que yo quisiera invitarte es primero identificar una situación en la que hayas sentido una herida, en la que te hayas sentido solo, por ejemplo, y solo no es solamente que estás solo físicamente, sino que no estabas teniendo el respaldo del adulto. Que tú dices, me siento solo porque nadie está conmigo, nadie está a mi favor, nadie me está cuidando, nadie está conmigo. O me siento abandonado, o me siento humillado, el que sea. Y te preguntes, ¿qué le dirías a ese niño o a esa niña? ¿Qué le darías? ¿Sí? En términos de palabras, en términos de emociones, en términos de valores, ¿qué te gustaría que ese niño, por ejemplo, comprendiera? ¿Qué más le darías? Y reflexiones de eso que le darías, ¿no? ¿Qué sería eso que le vas a dar a ese niño? Porque como les digo, muchas veces ese pobre niño no recibió aquello que necesitaba y no recibió ni siquiera la disculpa que se merecía. Entonces, les voy a contar en términos de esa disculpa que ese niño mereció y que todavía está esperando, y que a veces nos pasa también como adultos. A veces estamos esperando que la amiga que nos hizo un desplante se disculpe, que la pareja que nos traicionó se disculpe. Hay muchas disculpas que estamos esperando y que nadie nos la va a venir a dar. Entonces, démonos a nosotros mismos, ¿sí? Que seamos nosotros mismos quienes nos digamos, sabes que tú no te merecías eso, tú no te merecías ese trato, tú no te merecías esta situación. Y vamos a revisar algunas características que, digamos que con la disculpa, una verdadera disculpa también tiene la intención de reparar el daño que se hizo. A veces nos dicen como, no, pues si te ofendí, discúlpame, ¿no? Y ya. Y que se nota que la persona ni siquiera ha entrado en la reflexión de qué hice, la embarré, cuál es mi responsabilidad, dónde está esto. Entonces, Gary Chapman nos ofrece como algunas pistas para que veamos como las características de una verdadera disculpa y que nosotros pensemos si vamos a ir a hablar con ese niño, cómo podríamos, bueno, primero que la tengamos en cuenta en nuestras relaciones y en el cotidiano, y si vamos a tener esa conversación con nuestro niño, cómo la utilizaríamos. Entonces, la primera es una expresión de arrepentimiento, ¿sí? De que de verdad tú digas, caray, o sea, realmente siento lo que está pasando, o sea, lo hice y me arrepiento, siento el dolorcito de haberlo hecho.
Entonces, para el niño, cuando tengamos esta conversación con el niño, es demostrarle realmente la empatía por su dolor. Porque a veces como adultos queremos como minimizar el dolor del niño. Es como que no está, y efectivamente a nosotros nos puede parecer que no es tan grave, pero para ese niño es realmente muy doloroso. Entonces, si no es como que realmente decimos, hay un daño, hice un daño y por lo tanto hay una intención real de arrepentimiento, pues como que no tiene esa intencionalidad de reparar el daño que se hizo, ¿sí? Entonces, en este caso es como poder decir, de verdad reconozco que te dañaron, ¿sí? Que hubo un dolor, que hubo una herida, que hubo un daño. Entonces esa es la expresión de arrepentimiento porque surge cuando realmente reconozco el daño que se hizo. La segunda es aceptar la responsabilidad. Y entonces es cuando nosotros realmente decimos, efectivamente, fui yo quien lo hizo, hice esto que hice está mal. Entonces, en el caso de la conversación con nuestro niño, es también reconocer que hubo alguien que tuvo la responsabilidad y no es ese niño. No vamos a cargarle la responsabilidad de lo que sucedió. Entonces, en ese sentido, es aceptar la responsabilidad con una característica importante. Y es que es sin excusas ni explicaciones. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vamos a hablar de una excusa y de una explicación, todo lo que va después del es que, es que lo que pasó, es que lo que fue, es que lo que sea, normalmente, por un lado minimiza el dolor, o sea, como que cambia como que lo que te duele a ti no es tan importante como mi buen cuento para justificar lo que pasó. Y ahí es importante poder decir, una cosa es que lo justifique, una cosa es que explique el por qué sucedió y otra cosa es que lo justifique. Nada justifica el maltrato, ni al niño, ni hoy en día. Y cuando caemos en esa tendencia a la justificación y a la excusa, pues es como cuando decimos, pues con el niño le estamos diciendo, es que fíjate, es que tu papá, vamos a hablar de ese castigo que recibiste injustamente. Pero es que papá llegó cansado del trabajo. ¿Tiene el niño que hacerse cargo del cansancio del papá y de que no sepa manejar sus emociones por haber llegado cansado del trabajo? Entonces, normalmente siempre después de ese es que es como que le vamos a devolver al niño la responsabilidad de lo que debió haberse hecho cargo el adulto. Entonces, la idea es que cuando vayamos a tener esa conversación con nuestro niño, es aceptar la responsabilidad sin el justificación y sin las explicaciones. Entonces, que debe pasar por ti y no lo hice. Punto. Es que fue que no, que rarará. Te castigué injustamente, te castigaron injustamente, pero es que la pobre mamá no tenía otro recurso. No, ¿sí? Ya la responsabilidad del por qué el adulto se comportó así es del adulto. Si se lo empezamos a traer al niño, es como que le estamos cargando todas las cosas por las que el niño debió haberse, como si debiera haberse hecho cargo. Y en muchos casos eso fue lo que el niño entendió, ¿sí? Como yo tengo que hacerme cargo de la incapacidad de mi papá de manejar sus emociones, yo tengo que hacerme cargo de la incapacidad de mi mamá de mi papá para quedarse, de todo lo que pasó. Y no se trata de eso, precisamente lo que queremos es ir a quitarle esa carga que tuvo en ese momento. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos esta conversación es que los papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían, esa conversación es útil para nosotros como adultos, pero no para el niño. ¿Sí? O sea, el niño, esa no es una explicación, una justificación de la que el niño deba hacerse cargo, tenga que comprenderlo, no está para la edad del niño, ¿sí? Entonces no, vamos a evitar entrar en ese tipo de situaciones. Lo otro que tiene una buena disculpa es una promesa de cambio. Es que realmente va a haber algo diferente. O sea, si no, yo dicen que una verdadera disculpa es un cambio de comportamiento, ¿verdad? O sea, que realmente las cosas van a cambiar. No es solamente decir que me voy a disculpar, sino que va a haber algo diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a tener nuestra conversación con nuestro niño, esa promesa de cambio es también decirle como, aquí estoy yo como adulto
y ahora soy yo quien te va a cuidar, ahora soy yo quien te va a proteger, ahora soy yo quien va a estar ahí contigo para que esto no te vuelva a suceder. Entonces, le vamos a dar esa paz a este niño de que tiene una garantía de que eso no le va a volver a suceder, ¿verdad? Pero eso es este mensaje que le vamos a dar en la psique. La restitución o reparación, porque si hubo un daño, en lo posible, si se puede ir a hacer esta reparación, ¿no? Como si te dañé este juguete, si no vine, si te dejé solo, voy a hacer algo para restituir el daño que te hice. Y en el ejercicio que vamos a hacer con nuestro niño, entonces la idea es que la restitución es darle lo que no tuvo. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita les estaba diciendo, listo, al niño que recibió rechazo, le vamos a dar aceptación. Al niño que recibió abandono, le vamos a dar compañía. Al niño que recibió humillación, le vamos a dar pues lo que sea que cada uno sienta que necesite. Les estoy dando ejemplos, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, al niño que fue humillado, le vamos a dar esa autorización para que se sienta libre, para que sienta que tiene derechos, para que sienta que también tiene dignidad. Entonces, esa es la restitución, es devolverle ese recurso que no tuvo en ese momento. Y el perdón, ¿listo? Entonces, cuando vamos a hablar con el niño, yo les decía, les voy a retomar que esto se los digo porque me he dado cuenta que cuando trabajo con adultos mayores les cuesta mucho trabajo y hay una gran cantidad de conversaciones de las que quiero que si nos está pasando nos hagamos cargo, nos demos cuenta y lo modifiquemos. Y entonces es para que lo evitemos. Una, minimizar la gravedad de lo sucedido y del dolor del niño. Entonces, expresiones del tipo, mira que no fue tan grave, eso no es para tanto, hay cosas peores, otros niños están peor, a otros les pasa. No, ¿ok? No minimicemos el dolor de lo que le está sucediendo al niño y de lo que le pasa, ¿listo? No excusas o explicaciones, ya se los expliqué, la historia explica pero no justifica el maltrato. Y sobre todo no queremos que le cargue al niño la responsabilidad de esa historia de por qué fue que pasó. ¿Sí? Entonces no queremos eso. Consejos para evitar que no le pase. Entonces me ha pasado pero ¿qué le dirías a ese niño? Y entonces me dicen, yo le diría que se porte bien, que no sea tan rebelde, que no hable tan duro, que cuando el papá llegue borracho no diga nada, se esconda debajo de la cama, ¿sí? Cosas de ese estilo. Estoy exagerando y trayendo cosas que he visto, que es como irían a decirle cómo pase por la vida exponiéndose lo menos posible. Y entonces esa es la forma que como adulto efectivamente ha venido viviendo, que es como evita mostrarte, evita hacer ruido, evita que los otros te vean, pasa escondido por la vida para que no te maltraten. Entonces, esa también es una cosa que la idea es que no lo hagamos de esa manera. De hecho, al contrario, yo les cuento que yo en un ejercicio que hice le dije a mi niña que sea bien rebelde. Usted rebelde lo más temprano que pueda. Eso ser la niña buena no siempre es un buen negocio. Entonces, a veces hay que darle permiso. Mira, sé tú, brilla, juega, sé libre. Quiero que sepas que puedes jugar, que tienes derecho a jugar, que tienes derecho a equivocarte, a ser tú, a que te guste esto y esto no te guste. ¿Sí? Realmente que vayamos como aliados del niño en esta resignificación y no como a perpetuar efectivamente esa herida y esos comportamientos que fue lo que aprendió. ¿Sí? Entonces, vamos a hacernos conscientes de ese tipo de cosas. No sé si tienen preguntas, dudas, si tienen algún comentario, por favor, váyanmelo haciendo. La última de los evita que les voy a compartir es invitarlo a la resignación. Porque entonces también he escuchado conversaciones del tipo, no pasa nada, mira que eso ya pasó, o sea, nuevamente, como no es importante, ya, como que no aprovecha la oportunidad que efectivamente con este ejercicio podríamos hacer de darle otra opción a ese niño. No recuerdo cuál es el autor que dice que nunca es tarde para tener una infancia feliz.
Nunca es tarde para poder ir a resignificar y a darle a ese niño lo que le hizo falta. Otra que he escuchado es ofrecer el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo ofrece ese sufrimiento? O cosas como buscarle un sentido de redención a ese sufrimiento, como gracias a que tu papá te maltrató de esa manera, hoy eres un hombre productivo, eres una mujer de bien, ¿sí? O sea, esas son creencias realmente que lo único que hacen es seguir perpetuando esa herida. Y precisamente lo que queremos es parar con ese tipo de formas de ver esas vivencias que tuvimos como cuando niño. Lo que queremos es poder ir a la infancia y poderle dar al niño recursos y que pueda resignificar y que pueda sentir que efectivamente puedo ser diferente. Cuéntenme si tienen preguntas, inquietudes, si se han visto de pronto identificados en alguna de estas cosas que les he contado, ¿no? Bueno, les dije que este ejercicio de hoy iba a ser muy práctico. Entonces vamos a hacer un ejercicio, que es precisamente ir a tener ese encuentro con ese niño o esa niña. Creo que, déjenme ver, creo que solo estamos chicas. Sí, solo estamos mujeres en este ejercicio. Entonces, si pueden, espero que puedan hacerlo. Les voy a pedir que piensen que si pueden hacer el ejercicio con los ojos cerrados. Buenísimo, Diana. Gracias, Pati. Si pueden hacer el ejercicio con los ojos cerrados, maravilloso. Si no, pues intenten seguirlo y cuando puedan lo hacen con los ojos cerrados. Y concéntrense en este ejercicio. Entonces, mi mamá me dice, gracias por compartir. Diana Paz me dice, ¿qué pasa con los bloqueos para tener esa conversación con la niña interior? A veces hay vivencias que son muy dolorosas y que como mecanismo de defensa nos olvidamos de vivencias de la infancia, de vivencias que tuvieron en la infancia. Nos olvidamos entre comillas porque en nuestro inconsciente está toda la información. De hecho, las personas que me acompañan y que tienen experiencia, que han participado en terapia, se habrán vivido que en nuestro inconsciente tenemos la información de nuestra historia, nuestra biología, inclusive nuestras memorias de la gestación, la memoria de nuestros padres, las memorias de nuestro inconsciente familiar, colectivo. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos constelaciones familiares, toda esa información vuelve a salir. Entonces, la información en realidad sí está ahí. Lo que pasa es que puede ser una vivencia tan fuerte y un sufrimiento tan importante que nuestro inconsciente de alguna manera para protegerse, como que aparentemente lo olvida. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Digamos que el inconsciente en terapia, nosotros acompañando en terapia vamos a ir como quitando capitas y vamos a irle dando confianza a nuestra niña para que pueda irse sintiendo poco a poco acompañada, sostenida y cuando esté bien para ella, no pueda acceder a ese recuerdo doloroso. En algunos momentos hay otras situaciones que podemos hacerlo de manera simbólica o podemos utilizar otros recursos terapéuticos para que no sea necesario ir y es que tienes que acordarte específicamente a dónde estabas, qué sentías. No es necesario, porque eso sería en realidad retraumatizante. Pero sí, en la medida en que nosotros empezamos a practicar con estos ejercicios de recordar, de imaginar, de jugar con la niña, de hablar con nuestra niña interior, de traer las cosas que nos gustaban cuando éramos niños, ¿no? Es que pintar, bailar, cantar, volvemos a darle lugar, porque es que en nuestra psique está nuestro niño, nuestro adulto y nuestro padre-madre. Así somos, bueno, padre y madre en realidad. Entonces están ahí constantemente. Entonces podemos jugar con ellos y a medida que vamos haciendo este tipo de trabajo, se va haciendo mucho más sencillo. Yo la primera vez, mi primera terapia que hice fue de hipnosis regresiva. Cuando yo les he contado, cuando a mí me hicieron el diagnóstico de la enfermedad autoinmune, el síndrome de overlap autoinmune,
de las primeras cosas, luces que yo encontré fue un médico que hacía hipnosis para tratar ese tipo de enfermedades. Y ahí descubrió, o sea, él empezó a hacer hipnosis para tratar, ayudarles con el dolor a pacientes en etapa terminal con esa enfermedad. Pero al hacer ese ejercicio, se dio cuenta que todas tenían un patrón muy similar, o sea, tenían el mismo tipo de diagnóstico y había patrones de vivencias de la infancia muy similares. Empezó a acompañarlas a liberar esa memoria y empezaron a sanar, aunque estaban en etapa terminal. Entonces fue también, yo dije, pues si ellas pudieron, yo también voy a hacer hipnosis. A mí era difícil hipnotizarme. Un amigo psicólogo me decía, como tú eres tan controladora, es difícil que le cedas el control al hipnoterapeuta. Y de hecho me decía que a veces, pues, cuando entre más, como más seamos, más difícil es hipnotizarse. Entonces yo no recordaba, yo llegaba hasta cierto punto y de ahí para atrás no recordaba nada, no recordaba. Pero recuerdo que en una de esas sesiones el hipnoterapeuta me dijo, sí, en tu experiencia, porque yo veía una pantalla negra. Y recuerdo que el hipnoterapeuta me dio la instrucción de que si estas emociones están presentes en la experiencia, mueve los dedos de la mano. Y él empezó a hablar y yo no sé, me temblaban las manos, solté una cantidad. No recuerdo cuál era la experiencia, pero pude liberar la emoción, que es finalmente lo importante. Y me dio un audio de hipnosis y seguí practicando, porque para mí era muy difícil recordar. Y con el paso del tiempo, ya pude acceder con más facilidad a las memorias de mi infancia. Y por ejemplo, al principio para mí era muy difícil recordar vivencias de mi niña alegre. Primero no me podía ver la cara. Me veía como niña, pero no podía ver mi cara. Muchos años pasaron antes de que pudiera ver mi cara. Y después verme alegre. Pero un ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios, con mucho amor y cariño, hasta que ya logré. Y en este momento realmente para mí es muy bonito y muy satisfactorio poder hacer ejercicios con mi niña interior y en algún momento decir, pues esta vivencia la voy a vivir desde la niña. Entonces voy a reír, y entonces voy a divertirme y voy a darme lo que no tuve en esos momentos de esas vivencias particulares. Y otra cosa que les pido por favor es, no importa que en general la infancia haya sido una infancia en términos generales tranquila o feliz, hay momentos, con segundos, vivencias de nivel de segundo que fueron dolorosas y dejaron heridas. Entonces a veces es como, no, pero yo en general fui muy feliz y no le damos importancia a ese momentico que está ahí guardado y que vale la pena ir y jalar ese hilito para traernos esa paz y esa tranquilidad que necesitamos porque la herida está ahí y la tenemos como adulto. Espero haberte respondido la pregunta de Anita. Ahí les compartí mucho de mi propia experiencia y de cómo vamos haciendo el acompañamiento. Digamos que terapéuticamente tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar, pero pues hay que hacer la tarea. ¿Listo? Bueno, antes de empezar con el ejercicio, ¿tienen alguna otra pregunta, inquietud? A ver, bueno, entonces para el ejercicio les voy a pedir que piensen en algún momento, si les llega fácilmente, en el que se hayan sentido heridos. Con mucho gusto, Dianita. Bueno, dice mi maestro de coaching ontológico, Julio Laya, tu servicio se nutre de tu dolor. Convertimos esas heridas, cuando ya las hemos trabajado, se terminan convirtiendo en fortalezas. Pero no en el sentido de como fui rechazado, entonces me volví súper fuerte, o sea, como no en el sentido negativo, sino cuando ya logro superar esa herida, aparecen una gran cantidad de virtudes, o en el proceso de superar eso,
aparecen las virtudes que son las que se nos convierten en esa fortaleza. Y vuelvo y les digo, no desde el punto de vista de si no te hubieran castigado, no hubieras sido una mujer de bien. No, no es en ese sentido cuando yo hablo de la fortaleza. ¿Sí? Que esa es parte de las conversaciones que tenemos que culturalmente borrar, porque definitivamente ningún maltrato es necesario. Entonces, les voy a pedir que piensen en una situación, en un momento en el que se hayan sentido heridos. Si no tienen ninguna, o sea, así como que de momento dicen, pues que no me acuerdo, simplemente permitan que su mente vaya y se ubique en algún momento. No importa tanto si tenemos la historia y fue que me dijo y estaba sentada, no importa. Si la tienes, perfecto. Si no, simplemente vas a hacer un viaje al pasado. Y te voy a pedir que cierres los ojos, que te ubiques, que verifiques que tu posición en este momento es cómoda. Si no es cómoda, corrige lo que sea necesario para que lo sea. Trata de evitar tener las piernas o los brazos cruzados. Verifica si hay alguna tensión y pon la intención en liberar esa tensión y disponte a hacer un viaje. Hacer un viaje en el tiempo. Toma una respiración profunda. Imagínate que puedes ir hacia el pasado y puedes entrar a un momento en el que te sentiste herido de alguna manera, en el que te sentiste maltratado de alguna manera. No juzgues la intensidad, no juzgues nada, simplemente te pudiste sentir solo, te pudiste sentir abandonado, triste, enojado, burlado, afrentado. Es un momento que está guardado en tu corazón con un poco de dolor. Y ubícate y entra en esa escena. Imagínate que como adulto puedes empezar a observar esa escena. Y puedes tener a ese niño o a esa niña enfrente tuyo. En tiempo y espacio estás en esa situación. Obsérvalo. Obsérvalo con los ojos del alma, sintiendo y empatizando con las sensaciones, con la experiencia de ese niño o esa niña. ¿Qué siente? ¿Cuál es la emoción que lo acompaña? Y muy suave y cariñosamente acércate a él o a ella y dile: hola, estoy aquí contigo. Y empieza a notar qué pasa con la niña o el niño cuando te reconoce y cuando le haces saber que estás ahí para él o para ella. ¿Cómo es? ¿Qué cara pone? ¿Qué siente? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa experiencia de reconocerte? Obsérvalo con mucha compasión y trata de identificar qué está sintiendo. Siente miedo, siente tristeza, siente rabia, soledad, desesperanza, vergüenza. ¿Qué es lo que está experimentando? Y acompáñalo a sentir esa emoción, con todo lo que trae, con todo lo que se expresa dentro de ese pequeño cuerpecito que había guardado esa emoción. Permite y dale el tiempo que necesite para que esa emoción empiece como a gastarse,
como que está ahí, la puedes empezar a gastar. Acógelo y nota de qué manera le hubiera gustado a esa niña o a ese niño ser acogido en este momento. Hubiera querido un abrazo, hubiera querido presencia, compañía, aceptación, respeto, entendimiento. ¿Cómo le hubiera gustado a ese niño o a esa niña ser acogido? Y dale eso que necesitó. Dale ese te comprendo, ese abrazo. Tal vez esas palabras que le hubiera gustado, que sientes que hubiera necesitado escuchar. Si ves que lo necesita. Si no, tal vez solo el silencio. Pero tu presencia, tu abrazo, tu compañía, tu calorcito, tu estoy para ti, puede ser suficiente. Y empieza a notar qué efecto tiene en esa niña el recibir esa forma de acogimiento. ¿Qué empieza a pasar en el cuerpecito, en el corazón, en las emociones de esa niña cuando siente ese acogimiento? Ese abrazo, esa comprensión, esa compañía, ese sentir que lo que le pasa es importante. Nota cómo empieza a sentirse, qué alivio empieza a dar, qué descanso empieza a ocurrir. Y nota cómo se siente esa niña desde la certeza de que ese lugar tan vulnerable, esa parte vulnerable de esa niña, está a salvo y está siendo acogida y está siendo protegida. ¿Cómo es esa certeza de que esta adulta, que la ama incondicionalmente, que la cuida incondicionalmente, que la respalda incondicionalmente, está ahí para ella? Nota cómo se siente esa certeza. Y ahora imagínate que puedes imprimir en su corazón esa certeza. Es como un sello que le vas a poner. Que puede ser un color, que puede ser un símbolo, que puede ser una palabra. Pero lo que sea que elijas y que tu mente subconsciente te inspire, es un sello indeleble que la va a acompañar por siempre. La certeza de sentirse a salvo, acogida y protegida. Y siente cómo se coloca esa marca en ese corazón. Y ahora, imagínate que puedes tomar a esa niña, ponerla chiquitica y ponerla dentro de tu corazón. Y vuelves a este momento, a este presente. Y notas que esta adulta, este adulto, trae en su corazón ese sello, esa certeza. Imagínate que ese sello, esa certeza de estar a salvo, cuidada y protegida, te han acompañado por siempre. Hacen parte de ti.
Y te invito a que te preguntes, ¿qué adulto, qué adulta puedes ser ahora habiendo sido una niña o un niño que recibió este mensaje y recibió este sello y esta certeza desde muy temprana edad? ¿Qué adulto puedes ser ahora? ¿Qué puede ser diferente? Cuando descubres que en ti ese sello ha estado siempre y estará siempre contigo. Y tómate el tiempo que necesites para responderte esa pregunta. Si cerraste los ojos, te invito a que a tu tiempo y a tu ritmo los abras, vuelvas aquí y ahora. Y si está bien para ti, nos compartas cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué adulto puede ser ahora, habiendo sido una niña, que trae en su corazón la certeza de estar a salvo, protegida y acogida? Cuéntenme cómo es o ha sido esa experiencia. ¿Alguien me quiere compartir? A ver. Bueno, no veo a nadie animado a compartirme, pero espero que esta experiencia pues haya sido muy reconfortante para cada uno de ustedes, que la tomen como... Ay, Patricia nos dice, muchas gracias Patricia. Patricia dice, sería una adulta más segura. Así es, ahora puede ser una adulta más segura. Realmente, claro que sí. Cuando vamos a ese pasado y podemos resignificar y darnos eso que no tuvimos, realmente podemos transformarnos muy profundamente y ser y elegir ser un adulto diferente en el presente y en adelante. Qué lindo. Así es. Y les espero, Diani nos dice, recordé cuando sentí mucho miedo cuando mi papá murió. La adulta sería una mujer segura y feliz. Así es. Y es que es plenamente legítimo haber tenido esas emociones cuando éramos niños, ¿no? Lo importante es poder resignificar esas experiencias para poder ser un adulto, como nos están diciendo, seguro, feliz, confiado. Bueno, todas las posibilidades que se nos abren cuando sanamos a nuestra niña. Y sanar a nuestra niña es darle la oportunidad de expresar, hola Anita, darle la oportunidad a ese niño de expresar las emociones que quedaron guardadas desde el lenguaje del niño, desde la sensación y el sentimiento de ese niño, sintiendo, reconociendo su dolor, reconociendo lo importante de su experiencia y dándole lo que no tuvo. Sobre todo eso, dándole esa compañía, ese acogimiento, ese abrazo, lo que sea que necesite, lo que sea que estuviera reclamando, y traerlo con nosotros de ahora en adelante. Así que espero que haya sido una buena experiencia, que lo tomen, guarden el en vivo, pues para quienes lo están viendo en vivo, quienes lo van a ver grabado, para que si quieren puedan volver a hacer el ejercicio varias veces. A veces podemos, por ejemplo, volver a otro tipo de experiencia, cada vez más ir a vivencias más profundas o más dolorosas o menos. En algunas otras oportunidades ya podemos empezar a ver, bueno, se va a ir transformando porque realmente nuestra psique se va haciendo esa transformación
y nos vamos convirtiendo en adultos mucho más plenos. Y esa es la idea. Pueden pensar también, por ejemplo, en llevarle a ese niño símbolos. Por ejemplo, si fue un niño que vivió mucho el tema de haber sido, por ejemplo, con reglas demasiado estrictas, que es la herida de la humillación, ¿no? Como que es que no puedes salir, es que no puedes hacer, es que no puedes, es que no puedes, es que no puedes, sin una justificación. La próxima vez que hagan el ejercicio, ustedes pueden ir y llevarle un permiso. Mira, te doy permiso de hacer lo que te dé la gana, te doy permiso de salir, te doy permiso de reír, te doy permiso de bailar, te doy permiso de tener amigos, te doy permiso de pasear, te doy permiso, te doy permiso, te doy permiso. Llévale la autorización y entrégasela, que sienta ese permiso que se merece, porque a veces cuando no tenemos ese permiso, entonces somos adultos que no nos damos permiso de ser libres y de disfrutar, que hoy en día ya nada nos detiene y sin embargo no nos damos permiso de disfrutar. Entonces vamos a decirle a ese niño, yo te autorizo, yo te doy permiso. O si lo que sea que necesite. Entonces ahí tienen el ejercicio para que lo puedan repetir. Otra opción que pueden también hacer y que es súper interesante es escríbanle una carta. Escríbanle una carta hoy, por ejemplo, diciéndole todo lo que le quieren decir, permitiéndole, perdón, todo. Y mañana hacen el ejercicio, conectan con la niña, lo leen como si fuera esa niña y la responden, pero con la característica de que lo responden con la mano no dominante. Si es el caso, los responden con la izquierda. La guardan y dejan pasar un tiempito al otro día y la leen. Y así pueden tener una conversación yendo y viniendo con esa niña, dándole los mensajes que necesita y escuchando lo que pasa con esa niña cuando recibe esos mensajes, lo que te tiene que decir. Ese es un ejercicio maravilloso para ir sanando ese niño interior. Que como les decía al principio, pues todas las vivencias de nuestros síntomas normalmente tienen raíces en nuestra infancia. Entonces vamos a encontrar muchas como reconfortante realmente empezar a darle a esa niña lo que no tuvo. ¿Listo? Muchísimas gracias por su compañía. Espero que les haya sido útil, que les sea útil en adelante, porque pues como les digo, espero que puedan y quieran volver al ejercicio cuando quieran y que reciban todo ese amorcito y todos esos recursos que tienen como adultos para darle a su niña interior. Un abrazo para todos.